como cada sábado a esta hora al doctor Herbert Cuba García. Él es médico especialista en políticas públicas, comentarista del portal de opinión El Montonero, ¿no? Y además comentarista en RCR. Qué gusto saludarlo, doctor Herbert Cuba, muy amable como siempre. Muy buenos días, señor José Hernández. ¿Cómo está usted? Y un saludo a todos los oyentes y televidentes del país. Bien, antes de comentar su artículo sobre la quinta ola y los abusos contra salud, siempre echemos una mirada a lo que está ocurriendo en el ámbito político, ¿no? Hay varios temas, ¿no? La presentación de la moción de vacancia, el informe preliminar de la Organización de Estados Americanos, ¿no? Y las reacciones, además, ¿no?, del Ejecutivo tras, primero, la moción de vacancia y luego también sobre este informe preliminar de la Organización de Estados Americanos. ¿Cómo está observando usted este panorama, por favor? Estoy contento porque usted me ha hecho la pregunta que todo el mundo quiere saber. ¿Quién ganará? ¿Cómo será la votación el día miércoles en el Congreso de la República? Que nadie sabe Nadie y que sabe, nadie pues, puede nadie responder, sabe. ¿no? Yo soy Eso es periodista, como no el brujo. clima. Eso es como el clima, no se sabe cómo va a ser ese día el clima. Usted es médico, no es brujo, yo soy periodista, no soy brujo, así que... Pero en realidad, aquí las cosas han ido un poco por lo que ya se tenía previsto. Como en algún momento conversamos en este espacio, habíamos señalado que esta misión de la OEA, habida cuenta que venían cancilleres en ejercicio, lo más probable era que tengan un informe totalmente representativo para los intereses de cada uno de sus países. Y como habíamos señalado también, la mayoría de países o de gobiernos en América Latina tienen procesos legales en su contra, sobre todo los partidos de izquierda que han estado más ligados a este proceso con el Perú. Por eso es que, como se ha visto, se ha podido observar, el informe ha recibido críticas desde los 29 grupos que se reunieron con la misión de la OEA. Cada uno de ellos tiene su versión de disconformidad sobre la forma en que se ha desarrollado el informe, porque como es natural, lo que ha primado es la versión del Ejecutivo, en el sentido que se ha politizado la justicia, que hay falta de diálogo, hay una prensa que es parte del lawfare, es parte de esta guerra política, porque dimensiona, digamos, los escándalos que ya de por sí son enormes sobre el tema de corrupción, y ha acuñado hay sobre libertad de prensa en el Perú, y además también se ha señalado que lo que falta es diálogo, hay racismo, hay clasismo, y todos estos epítetos que se han podido señala que el informe prácticamente defiende de una manera contundente al gobierno de Pedro Castillo, a tal punto que señala que lo que falta es diálogo, y como esto no se produce porque los peruanos son incapaces de dialogar, es probable que la próxima semana, jueves o viernes, ha dicho el canciller de la República, el representante del Perú en la OEA, el señor Forsyth, venga ya un experto internacional, una persona de alto nivel, a tratar de hacer de moderador para que los políticos conversen. Es decir, una conversación sobre temas alejados de la real contradicción que hay dentro del país, alejados de los reales problemas que se desenvuelven en el Perú, porque todo el mundo sabe que las denuncias están ahí, las carpetas fiscales existen, los familiares del presidente de la República están fugados, ha habido secuestros de periodistas con el tema de los ronderos, ha habido empellones y impedimento de asumir declaraciones del presidente, su guardia pretoriana que pone al frente para enfrentar la prensa. Luego también todos sabemos que no da conferencia de prensa, no se le puede hacer preguntas directas, ha generado división dentro de los propios medios, ha creado un sistema que se llama prensa alternativa,
luego tiene unas versiones sobre los hechos que a veces son narrativas, totalmente parcializadas, etcétera. Todos estos temas, la OEA no los ha visto, a pesar de que los diversos grupos que se han acercado le han expresado, y por lo tanto es tal cual habíamos señalado, un informe político que lo que hace es simplemente refrendar la posición del gobierno en el contexto de naciones que ahora se fortalece una vez más con el tema de también la llegada de Lula a la OEA a partir del 1 de enero del año que viene. Este tema, por el tema de la OEA, no hay mucho que expresar. Así es. Porque ya creo que todos los medios de comunicación han relatado en extenso la deficiencia de este informe y ya ha recibido calificativos muy peyorativos por el trabajo que han desempeñado estos funcionarios de países vecinos. Usted acaba de mencionar que el informe de la OEA en realidad es un informe que merece crítica de quienes han participado, un informe en honor a la verdad, ¿no? Totalmente sesgado, ¿no? Pero que no es el tema, la verdad, yo no creo que sea el tema central, ¿no? Yo le voy a presentar la siguiente pregunta, pero antes quiero también presentar a Carlos Cabrera, que se está incorporando a nuestra mesa de conducción. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, José. Buenos días, doctor Cuba. Muy buenos Como días. siempre, los días sábados. Así es. Y Muy buenos días, para Carlos agregar lo que Cabrera. decía José, este informe de la OEA ha sido criticado desde varios sectores, ¿no? Indistintamente de la posición política que pueda manejar cada uno de ellos, sí han hecho hincapié en que en realidad ha sido un informe que no ha recogido los puntos centrales de lo que se viene discutiendo, debatiendo aquí en el Perú. Y uno de los más enfáticos, quizás poniendo del lado de lo que nos corresponde como parte del ejercicio profesional, es el pronunciamiento que ha hecho, por ejemplo, el Colegio de Periodistas del Perú y también la prensa Prensa y Sociedad, IPIS, ¿no? IPIS, ¿no? Que también agrupa a profesionales de la comunicación, y ellos han señalado claramente que no hay ni una sola línea que se refiera, por ejemplo, a los constantes maltratos que tenía el periodismo, ¿no? No solamente del presidente Castillo, sino del gobierno en su conjunto. La actual presidenta del Consejo de Ministros, la señorita Betsy Chávez, ha sido también uno de los que colaboró, atizó esta situación contra los medios de comunicación, ¿no? Al llamarles sicarios. Y prueba de ello que la primera conferencia de prensa que tuvo abierta con los medios de comunicación fue una conferencia muy tensa, ¿no? Donde se le preguntó esto, a qué se debe ese calificativo y que señale, ¿no? Los medios que verdaderamente generan o practican sicariato desde la posición de sus coberturas informativas cotidianas. Entonces, todas estas cosas han sido acarreadas entonces a una visión sobre el pronunciamiento de la OEA que han sido consideradas entonces sesgadas. Yo no sé cómo ustedes, que están también, usted, doctor Cuba, que es parte también de este conglomerado de la sociedad civil, cómo lo han visto, cómo lo han catalogado, y si estas críticas tienen asidero real. Mire, aquí hay dos temas. Uno primero está en que han negado todos los hechos relacionados a la afectación del ejercicio profesional o de la prensa en el país. Pero el segundo aspecto es que han acuñado un término que hay sobre libertad de prensa. Demasiada. Demasiada libertad. Y esto genera, viniendo de la OEA, una reflexión. ¿Qué nos recomienda? Coactarla un poco para que sea normal. ¿Y cuál sería la normalidad en una relación de prensa? Y esto tiene que ver con un pensamiento, una línea de pensamiento muy fuerte, que significa que dividen a la prensa en prensas grandes, empresariales, ligadas a los grandes grupos de poder, y la prensa chica, la prensa alternativa, la prensa que realmente pone los problemas en la agenda. Entonces, esto es, según expresamente lo señala el gobierno, y tal cual ha sido su comportamiento de la prensa, a tal punto que el ex premier le daba a discreción su tiempo para una llamada prensa alternativa a un periodista que se hizo famoso incluso en poco tiempo, sin ninguna restricción a sus preguntas, ampliamente, porque señalaba que ahí se decía la verdad. Y precisamente esta entrevista empieza criticando
a estos medios empresariales o llamados prensa de derecha. Entonces, yo creo que ese es un tema de fondo que amerita un cuestionamiento. Pero además hay algo más, hay algo quizá más importante. A raíz de la revolución tecnológica en el mundo, el valor de los medios de comunicación reside en su veracidad, los valores de medios de comunicación residen en la confianza que obtienen de la población, y esto hace que compitan al igual, incluso con un Twitter, compitan con un WhatsApp, o compitan con notas pequeñas de Facebook, la información, ¿no? Se conoce muchísimo la mucha fortaleza que tiene un comentario hecho por una persona que genera confianza, un tweet, o escribe un artículo en un periódico de circulación nacional importante. Por eso es que esta competencia que hay hoy día para la prensa grande, para la prensa empresarial, es mucho mayor y hace que estos medios crucen la información con mayor fuerza, porque si no pierden credibilidad y van a la quiebra. Eso es hoy día la libertad de prensa en el mundo. No es combatir empresario contra no empresario, sino al contrario, es quien ofrece una mayor confianza y veracidad. Y esto lo va a determinar el público usuario, el público elector, es el que se da cuenta si ese medio es importante. El segundo aspecto que no dice los medios de comunicación, que también debido al desarrollo tecnológico, más importante que el medio, es la relación que existe entre la población con sus medios. Esto es muy importante. Si la gente adquiere credibilidad en un medio de comunicación, se genera un mecanismo, una relación muy importante por cualquier vía, por cualquier medio tecnológico. Este programa, por ejemplo, hay gente que lo puede ver en señal abierta, de repente en algunos lugares, en otros lugares lo verán por Facebook, en otros lugares lo verán por Internet, en otros lugares solo lo escucharán por radio, pero si el programa es confiable, todo el mundo lo va a ver. Es ya menos importante la plataforma grande, menos importante tener la empresa, lo más importante es cómo se genera esta relación entre la población consumidora y productora de noticias. Esto es el tema de fondo que la OEA parece que pasa desapercibido y sigue anclada en un pensamiento que ustedes como periodistas conocen, que fue la NOMIC de los años 70, que señala pues que hay diferencia sustancial, ¿no?, entre el empresario y el periodista y la crisis que hay al medio, etcétera, etcétera, que es cierto, eso tiene un momento histórico, pero ahora debido al desarrollo tecnológico esos aspectos han cambiado en su forma y en su forma de presentarse a la población. Pero hay en consecuencia, creo que la OEA ahí, para mí, a mi modo de ver, ha desprestigiado la prensa peruana innecesariamente. La próxima semana probablemente venga un personaje de alto nivel a discutir en el Perú, a ser facilitador para el diálogo en el país. Como es natural, la agenda lo va a poner el facilitador, ahí, para que se reúnan, a ver cómo va a ser la agenda y los puntos de vista. Este tema tiene solamente un afán dilatorio, porque días después van a venir los presidentes de la Alianza para el Pacífico, días después va a venir la Navidad, el Año Nuevo, y esto es lo que tiene un afán simplemente dilatorio. El otro punto aquí, que creo que es medular, es lo que hacen los peruanos por resolver la crisis interna que tiene el país. Y en este escenario ha habido algunos hechos importantes que hay que tomar en cuenta. El primero de ellos es la elección del nuevo presidente del Poder Judicial, que es un cambio que esperemos, según sus declaraciones, que ha dado el nuevo presidente del Poder Judicial, que lo que quiere es el cumplimiento de la Constitución en el país en modo irrestricto y que haya una buena relación entre los poderes del Estado. Eso es una declaración muy interesante, veremos cómo se plasma en la realidad, porque la presidenta del Poder Judicial saliente ya estaba aupada en la propuesta de la OEA, ya estaba llamando a diálogo, incluso convocó a algunos presidentes de otros poderes para poder ya conversar, porque ella quería ser la promotora de este aspecto que señalaba la OEA. El segundo punto que ha ocurrido en el país, que hay que tomar en cuenta, es un mensaje muy interesante que ha remitido la OEA, que es que hay que fortalecer el Tribunal Constitucional. Esto es algo bien increíble, ¿no? Todos sabemos que
el poder político radica en los electos, ¿no? En este caso, el poder, en el Congreso de la República y el poder ejecutivo, que son los poderes electos. Pero además Pero otra señala cosa, doctor Cuba, que tienen que... otra cosa, disculpe que lo corte brevemente, la, la propuesta que planteó Pedro Castillo en la campaña es justamente la de eliminar el Tribunal Constitucional, ¿ah? Ese es un tema que no se Exacto. puede obviar, o sea, eso es más grave todavía. No, pero hay un dato adicional aquí. ¿Y por qué el Tribunal Constitucional debería ser el dirimente de temas, cualquier demanda competencial? Porque finalmente lo que hace es restarle poder cada día mayor al Congreso de la República. Esa es la idea, porque debe haber un control difuso de la Constitución, no solamente por el Poder Judicial, sino también por el Congreso de la República, que es quien finalmente tiene que hacer, a través de la Comisión de Constitución, la interpretación de muchos aspectos constitucionales. Pero cuando tú dices, señores, en todos los poderes en el Perú vamos a resaltar el poder del Tribunal Constitucional, que sabemos perfectamente que está ligado con un apéndice a la OEA a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica, entonces concluimos que eso tiene un mandato de decir, señores, la OEA va a seguir influenciando en este tema constitucional en el Perú. Y el tercer tema que creo que es importante resaltar es también las diversas reuniones que ha tenido el presidente de la República en Palacio de Gobierno para poder tener apoyo popular, a tal punto que ha habido reuniones con algunos gremios, el caso de salud, por ejemplo, que lo vamos a comentar luego, en el patio del Palacio de Gobierno, donde los gremios le pedían ir en el Congreso, ¿no? Y por otro lado también hay que señalar que el Congreso de la República ha tenido en algunos marchas y contramarchas en esta semana, a raíz, por ejemplo, de la fecha que se había propuesto para abordar la vacancia presidencial, que era el día 12 de diciembre, que luego ha sido ya planteada en sesión para el día 7 de diciembre. Estas dos fechas eran importantes de alguna manera, porque la venida de los dignatarios que para el Perú coincidía un poco el día 14 con la fecha que iba a verse el tema de la vacancia. Entonces esto tenía una suspicacia mayor de la injerencia externa en el fortalecimiento del presidente Castillo. Entonces yo creo que aquí la fecha ha sido propuesta para el día 7, a pesar de que ha habido algunas controversias y la votación no ha sido masiva para esta fecha, sin embargo ya está señalada este próximo miércoles como el día que se va a ver el tema de la vacancia. El segundo aspecto es que la votación para la admisión de la moción de vacancia de solo 73 votos, si bien es cierto, es un poco más que el número de personas que firmaron por la vacancia, que son 67, sin embargo todavía dista mucho del número que se necesita para la vacancia. Y aquí viene el otro término, ¿no? No sabemos cómo van a votar los congresistas finalmente, porque en el Perú ha habido una reforma política que hemos señalado nosotros totalmente contradictoria, de partidos políticos que lo que han hecho es resaltar el individualismo dentro de los partidos en desmedro del colectivo. Ha habido un aspecto de resaltar el rol de la persona cuando debía resaltarse el rol del colectivo, el rol del partido, el rol del movimiento social. Y en este aspecto entonces los partidos políticos están muy desarmados para poder imponer la disciplina interna partidaria o poder tomar posiciones colectivas para enfrentar situaciones como estas. Ahora, en consecuencia, los congresistas votan realmente como ellos logran hacer sus propias decisiones a partir de algunas negociaciones, presiones, miedos, suspicacias, etcétera, y no como parte de una reflexión mayor de lo que el país necesita. O acuerdos bajo la mesa, doctor Cuba, porque ayer, por ejemplo, y eso hay que destacarlo, el periodista Beto Ortiz indicaba anoche el caso de representante de Fuerza Popular, ¿no? Y puso los ejemplos, puso los hermanos Cordero, ¿no? Que misteriosamente ahora tienen una actitud, ¿no?, bastante complaciente con el gobierno. El caso de la congresista Zeta, representante por Piura, también de Fuerza Popular, ¿no? Citó 3 casos, pero se pueden citar otros casos. Ya no son miedos, temores, son acuerdos bajo la mesa, por una razón muy elemental. El gobierno está trabajando con operadores políticos. Entonces hay un ofrecimiento precisamente para que
que tomen una decisión. Comenzábamos en son de broma al inicio, que ni usted ni yo somos brujos para poder más o menos percibir quiénes pueden votar en favor o en contra. Pero eso es la realidad. Usted acaba de poner un tema neurálgico. Hay una serie de congresistas que están totalmente comprometidos y no se pueden desprender. Sino, ¿cómo entendemos la posición de una ministra de Estado como Heidi Juárez, que a inicio de este año y todos sus Twitter decía que era un gobierno corrupto? Y luego juramenta ante Dios, ante la Biblia. ¿Cómo entenderlo? Ese es un tema que el día miércoles se va a desentrañar. Así es. Vamos a identificar... A cara limpia, debería ser a cara limpia, a voto abierto. Vamos a identificar cómo va la votación en cada uno de los partidos políticos. Pero ya resalto ya ahí un aspecto esencial de una futura reforma política. No se puede construir partidos políticos si es que el individualismo entra en detrimento contra el colectivo. Y eso es lo que ocurre actualmente y le da esa potestad para poder generar estos problemas que se tienen y el añicos que han hecho con los partidos políticos en el país. Pero el otro tema también aquí, ligado a esto, está también las acusaciones constitucionales, porque es obvio que esta negativa de confianza que ha hecho el ex premier Aníbal con la nueva premier y el presidente de la República y los ministros del Consejo de Ministros tienen repercusiones legales que, como es natural, tienen que ser vistos en el Congreso de la República, porque eso demuestra con prueba palpable por el acta que ha habido una infracción constitucional. Y en ese sentido, el día de ayer ya se ha aceptado, se ha admitido esa denuncia y probablemente en los próximos días veremos el desenvolvimiento de esa denuncia. El problema está que el número de ministros es bastante alto y si hay la necesidad de escuchar a cada uno de ellos para que haga sus descargos, vamos a tener pues unas reuniones maratónicas y sin fin en el tiempo. Yo creo que eso va a ser un tema político que va a tener que decidir en la subcomisión de acusaciones constitucionales, porque claro, aquí habría que priorizar los casos por el momento, o no sé, eso es un tema que tendrá que verlo la subcomisión. Pero el otro tema también, hay denuncias de ciudadanos o de otros partidos políticos sobre el mismo tema que se tienen que agrupar, se tienen que trabajar en conjunto para que eso le dé mayor rapidez dentro del Congreso de la República. Pero también ha habido la posibilidad de modificar el reglamento del Congreso de la República con la finalidad de que con solo 66 votos se pueda suspender al presidente de la República. Esto es un tema interesante, es una ruta nueva que se ha obtenido dentro del tema constitucional. Se aplicó, sí es verdad, y ustedes recordarán, lo aplicó el Congreso que cerró el expresidente Vizcarra. Al día siguiente del cierre del Congreso hicieron una sesión e inhabilitaron al presidente, incluso juramentó la vicepresidenta en ese momento como presidenta interina, porque lo habían suspendido al presidente Vizcarra, pero como es obvio no tuvo efecto constitucional debido a que el tribunal le dio visto bueno a la denegatoria fáctica del presidente Vizcarra, porque eso impidió de que se implemente esta suspensión temporal del presidente de la República con una votación menor del 87 votos, que solo se requiere una mayoría de 66 votos. Y esto es bueno, habido a esa experiencia que ya se tuvo en el Perú fallida, de que se haga una adecuada reglamentación y se haga un adecuado procedimiento para que eso se cumpla. Y el otro tema es ya una modificación constitucional que tiene que ver con temas más de fondo, en la posibilidad de que se llegue a un acuerdo político para poder adelantar las elecciones generales, porque como usted sabe, según la Constitución Política, el Congreso de la República solamente va a participar en elecciones complementarias en el caso que haya un cierre del Congreso, pero no en otras circunstancias. En ningún momento se prevé ni siquiera la renuncia de un congresista, porque son cargos irrenunciables. Entonces, para lograr ese objetivo se tendría que hacer una modificación transitoria de la Constitución para esta fecha, para de tal manera que se pueda acortar el periodo parlamentario y también el periodo presidencial. En todo caso, todos estos temas han entrado en agenda esta semana con una ayudita. ¿Y cuál ha sido la ayudita? La ayudita ha sido dada por el Tribunal Constitucional, que como ustedes han visto de modo pues célere,
dio menos de 24 horas, creo, el fallo, la medida cautelar que había solicitado el Poder Legislativo para que no se aplique como primera rehusamiento de la confianza el hecho de la renuncia de el ex premier Aníbal Torres. Entonces, en ese momento se dio la cautelar y en el fondo ha amainado un poco la votación a favor de la vacancia presidencial, porque cuando no se había dado esta medida cautelar, no había sido otorgada todavía, todos se veían ya como inminente el hecho de que el presidente podía presentar una segunda cuestión de confianza en modo inmediato, y entonces el cierre del Congreso estaba en modo, era casi al día siguiente. Sin embargo, debido a esta medida cautelar, ha hecho que los ánimos de algunos congresistas miedosos que pensaban que tenían que votar por la vacancia para no perder los curules, lo pensaran de nuevo y otra vez ese tema ha ido, como se dice, aquietando. Y en modo indirecto, y aquí hay que señalarlo, no sabemos si explícitamente o no, le ha dado la posibilidad al presidente que pueda negociar en mejores términos con los congresistas para evitar la vacancia presidencial. Lo que sí no sabemos es cuál va a ser el fallo de fondo, pero el fallo de fondo va a tener un tiempo en este periodo muy largo que puede llevar a 2 a 6 meses, por lo tanto, todo ese periodo en el tema concreto de este caso de la primera confianza, el tema no está dicho todavía, ¿no? Porque la medida cautelar es solamente mientras se ve el tema de fondo. Sin embargo, esto ya ha generado de alguna manera una ayudita para el gobierno, que va a tener mayores facilidades para poder negociar y evitar la vacancia presidencial. Lo cierto es que el escenario es muy complejo, como expresaba al inicio de esta conversación, es casi imposible prever el destino del país el día miércoles porque no se sabe si alcanzarán o no los votos, pero aún así hay un hecho previo que nos va a dar luces sobre el tema, que tiene que ver con la reunión que va a haber, la sesión del lunes de la subcomisión de acusaciones para ver el caso Dina Boluarte. Y aquí hay, parece ser, alguna posibilidad de que algunos sectores de la izquierda puedan votar a favor de la vacancia casi en modo convencido si es que la señora Dina Boluarte ocuparía la presidencia, ¿ya? Si es que ella sería la que reemplace al presidente Castillo. Entonces, en esa circunstancia, probablemente el número de votos aumentaría a favor de la vacancia. Y entonces veremos si es que eso ya es parte de una lectura, un acuerdo político, cuál sería el comportamiento de la subcomisión, porque en el caso que esto, como parece ser, el informe que ha hecho el congresista Raimundo señala claramente que no hay ninguna infracción constitucional y que debe ir al archivo, y ese día se confirma el archivo en una votación, dejarían expedito el camino de la vicepresidenta Boluarte para hacerse cargo de la presidencia, y además dejarían expedito el camino para que sectores de izquierda puedan mantener el control de la presidencia de la República. La ministra de Salud, ¿no? Salió el otro día de llamar una conferencia de prensa para decir que hay una quinta ola en el país, ¿no? Y a decir que hay que prácticamente decir hay que vacunarse más, y después no sabía qué decir, ¿no? Ni qué medidas, ni cuáles son las acciones que está tomando el Estado peruano respecto a este tema de la pandemia. ¿Cómo estamos desde su óptica, doctor? La atalaya que usted tiene, a ver cómo observa este mundo real ahora. Mire, yo quiero empezar recordando un refrán o un dicho popular que dice: golpea la montura para que sienta la yegua. A propósito de las declaraciones del ministro Salas de Trabajo, que le recordó a la población que la vicepresidenta había prometido renunciar al cargo en el caso de que el presidente de la República sea vacado. Yo no sé por qué motivo en esta circunstancia recordó esas declaraciones, sobre todo en estos momentos en que se negocian los votos para la vacancia presidencial. Este es un tema que hay que señalarlo porque es importante. Recordémonos cuando en Puno
el expresidente PPK señaló que en su entorno habían traidores y después nos enteramos a quién se refería. En este caso también probablemente sufran del mismo síntoma a puertas de una vacancia, de un proceso de vacancia que se hará el miércoles siguiente. El segundo aspecto, usted ha señalado la convulsión social en que vivimos, es lo que se llama el desmoronamiento del poder político, o quizá lo más grave de todo esto es la implosión del Estado, porque el Estado comienza a hacer aguas por todas partes, no solamente en el tema de la minería que usted ha señalado, en salud, en educación. Mire usted en la escuela intercultural bilingüe los problemas que ha habido, hay tomas de tierras, hay respuestas a veces también inapropiadas de parte, como ha ocurrido en la selva, de parte de Fuerzas Armadas. O sea, se nota una especie de convulsión que es lo que es, como se dice, el prólogo del cambio, ¿no? Porque eso es lo que ocurre cuando se van a hacer los cambios, ¿no? Hay una enorme agitación, un enorme nerviosismo nacional, una queja múltiple por diversos sentidos, a veces sin sentido, a veces hasta contradictorias entre ellas. El problema es ahí el escándalo y el caos. Eso es lo que está ocurriendo hoy día en el país. Sin embargo, hay temas que son relevantes, que el gobierno debería asumir, porque como por ejemplo tener secuestrado a 1.300 trabajadores de una empresa minera, o por ejemplo las tomas estas de carreteras, etcétera, que el gobierno debe asumir. Sin embargo, no está en la capacidad de hacerlo porque está concentrado su esfuerzo en lo que se llama la defensa de su propio gobierno, de su propio sillón presidencial. Y por otro lado, el gabinete en su conjunto tampoco está con la capacidad de poder asumir mayores riesgos, porque no sabe si permanecerá más allá del día 7 de diciembre. Entonces, en consecuencia, las cosas se pueden ir complicando de la peor manera, y como usted lo ha señalado, quien es perjudicado es la población del país, que ve que el Estado deja de funcionar adecuadamente debido a una implosión política desde el más alto nivel que se vive en el país. Pero hay algo más adicional a esto, que usted lo ha señalado. El país no solamente es producto de la implosión, sino que hay agentes que nos están haciendo daño. Uno de esta amenaza es el tema de la pandemia que usted ha señalado. Otra de las amenazas que tiene el país es las controversias que hay por el uso del presupuesto público, que no lo hemos comentado nosotros, pero que sería bueno dediquemos unas líneas a ver lo que es el presupuesto público. Pero lo cierto es que en estas contradicciones se dan postores para los lados, o a veces hay gremios que apoyan a los lados en estas circunstancias, ¿no? Porque saben que no saben el desenlace, entonces por si acaso, y aplauden a ambos lados. Entonces, esto es un tema que finalmente va a tener que resolverse, y porque de lo contrario esta crisis puede ser imprevisible. Y yo aquí en este caso señalo enfáticamente que la OEA, en lugar de ayudarnos a resolver el problema, lo que ha hecho de alguna manera es exigir, ¿no?, que los propios cubanos vean sus problemas, porque ellos no están en capacidad de ayudarnos, porque no ven la realidad nacional o no la leen tal como esto ocurre en el país. Y el último tema que usted ha señalado tiene que ver ya con lo que he señalado en mi artículo de la semana pasada, que tiene que ver con el tema de la presentación de la ministra en una conferencia de prensa que ella había prometido que el 1 de diciembre iba a presentar el plan de lucha contra la quinta ola del COVID-19. Señaló, eso sí, el día 1 hizo una conferencia de prensa, señaló que primicia calientita, ya estamos en la quinta ola, cuando todo el mundo ya sabía que estábamos en la quinta ola hace tiempo. De primicia no tenía nada, ¿no? Pero la primicia era que nos presente el plan de lucha contra el COVID, la quinta ola del COVID-19, y este plan no lo ha presentado y no sabemos qué es lo que ocurre. Más bien ha señalado que durante 2 semanas volverá a hacer otra evaluación
porque si las cosas se complican va a tener que obligar a usar mascarillas, cuando la recomendación natural debería ser es que debería haber el uso de mascarillas en espacios cerrados, cuando hay aglomeraciones, mantener la distancia física entre las personas y además el lavado de manos continuado. Estos temas que deberían ser una recomendación permanente de parte del Ministerio de Salud no lo ha hecho. Por otro lado, también ha habido incoherencia, ha señalado que va a ser una marcha nacional para luchar contra la pandemia. Es decir, nos vamos a aglomerar todos más para marchar contra la pandemia. Además, con una marcha no se resuelve una pandemia. Las pandemias se hacen trabajando articuladamente con los otros sectores. Es evidente que ahí ha habido alguna falencia de fondo. Primero es que no se encontró en esta conferencia de prensa el viceministro de Salud Pública, que quizá hubiese podido aclarar mejor las cosas. Pero en segundo lugar también se nota que hay un pobre conocimiento de la realidad sanitaria del país para poder enfrentar una pandemia como la que estamos Muy encierrados. breve, doctor Cuba, pero también se notó que el gobierno, a como dé lugar, quiere hacer operaciones políticas de cualquier forma, porque la ministra se refirió en ese momento en una conferencia a una marcha. Y todo el mundo le preguntó, la prensa le preguntó que esclarezca por qué quería hacer la marcha, ¿no? Contra el apoyo. Claro, o sea, la verdad, más que desconcertante. O sea, la ministra tiene un libreto y parece que ese libreto no lo supo leer. Lastimosamente hay que decirlo, ¿no? Una marcha contra el COVID. Sí. Una marcha contra el COVID. O sea, exactamente lo contrario. Lo que debería recomendar es la recomendación inversa. Pero hay algo más adicional a esto, ¿no? También ocurrió lo propio en el Ministerio de Trabajo. Un acto que me pareció insólito, la central de trabajo, los gremios de salud acudieron a Palacio de Gobierno y se reunieron el día 30, esto de noviembre, en el patio de Palacio de Gobierno, para solicitar de alguna manera de que no se unifique salud con el MINSA. Un reclamo legítimo, por supuesto, y ya el Ministerio de Trabajo había emitido un comunicado que señalaba que eso no está en agenda, que si bien es cierto, ahí la idea de hacer el fortalecimiento de salud, el tema de fusión, eso no está en agenda, ¿no? Se hizo una declaración un poco ambigua, pero al final dio a comprender eso. Pero se reunieron todos los trabajadores, ahí pidieron cierre del Congreso, hicieron un discurso antimédico, refirieron con muy malas maneras a la profesión médica, a quien yo quiero desagraviar desde esta tribuna, porque no es justo después de tener tantos médicos muertos que todavía haya la intención de hacer una cultura antimédica para generar réditos políticos, ¿no? Y ahí estando el presidente de la República e incluso el ministro no tuvieron la idea de reconocer la importancia que ha tenido cada uno de los médicos en el país para luchar contra la pandemia y todas las enfermedades que se tienen. Al margen y esto aquí hay que señalar que como en toda actividad humana hay gente corrupta y deshonesta, pero sin embargo en modo general la profesión médica ha cumplido sus objetivos. Pero acá también llamó la atención que el presidente pida una mesa de diálogo y diga, señores, vamos a una mesa de diálogo, es decir, que los trabajadores que habían logrado su objetivo con el comunicado del Ministerio de Trabajo, volvieron a foja cero porque el ministro lo llevó a una mesa de trabajo. Entonces yo creo que esto, con arengas como cierran al Congreso, también hizo otra politización más de la salud y de una demanda de la población. Y aquí en esto coincido de que ha habido una desesperación por usar los espacios políticos, los reclamos de la población para ganancia a favor del gobierno. Y esto parece ser un libreto generalizado, ¿no? Evidentemente en todos los sectores. Pero sí tengo que señalar que estamos también en este caso, debido a necesidades políticas muy coyunturales, de que tomen medidas en el sector salud, en el sector de la seguridad social, temas medidas que atenten contra los derechos a la salud y a la seguridad social de todos los peruanos. Ahora, doctor, yo sí no puedo sustraerme a este comentario que usted hizo, o hace referencia que hizo el ministro Salas, ¿no? Que recordó realmente que si se vacaba al presidente de la República, la vicepresidenta iba a renunciar juntamente
y se iba a ir junto con él. Bueno, en realidad debe estar preocupado porque ¿cómo va a utilizar la franela ahora? Porque debe estar seguro que si entra la señora Dina Boluarte, él va a ser primero en salir hasta por la ventana. Bueno, el tema es complicado porque yo he visto que gente que cambia de franela con una facilidad extraordinaria. O sea, yo no me preocuparía tanto de qué es lo que podría hacer el ministro. Lo que me preocuparía es cómo soportaríamos la ciudadanía ese espectáculo. Porque en realidad, después de haber visto la historia peruana y de conocer personajes de esta naturaleza, yo creo que eso es contundente, a tal punto, ¿no? Fue esta gracia peruana de la franela fue todo un programa televisivo, ¿no? Con Felpudini, así que esto ya está en la idiosincrasia de los peruanos. El tema es que cada día son más creativos y pueden hacerlo a varias personas en modo sucesivo sin ningún inconveniente. Muy bien. Muy bien, doctor GB Cuba, como siempre, nuestro agradecimiento por esta comunicación sabatina a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto, como siempre, conversar con usted, muy amable.